la agenda. El día de nuestra primera videoconferencia creo que fue importantísimo tener un tiempo para cada uno poder presentarnos. Aunque muchos de ustedes se conocen, para mí sí, con varios era la primera vez. Pero si me perdonan por el tema de que tengo miedo de que se caiga la internet, lo que quisiera sugerir es que comencemos, por supuesto, con una oración, pidiendo la ayuda al Señor para que nos guíe en esta reunión, pero de allí zambullirnos directamente en el tema y no usar tiempo para los pequeños updates personales, las actualizaciones, y más bien concentrarnos en el trabajo. No vaya a ser que me quede sin internet. ¿Es aceptable? De acuerdo. Está bien. Gracias. 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 Bienvenido a Bien. Hola. Bueno, acompáñenme por favor en una palabra de oración y comenzamos. Nuestro Padre, nuestro Dios, queremos darte gracias. En primer lugar, por haber enviado a tu Hijo Jesús a redimirnos, a enseñarnos cómo vivir, a reconciliarnos contigo y unos con otros, unas con otras. A reconciliarnos con este planeta tan hermoso, Señor, que tú nos has dado para vivir. Señor, queremos esta noche dedicártela a ti, rogar tu ayuda, Señor, para que nuestra conversación sea útil, sea significativa, sea de edificación, que esta retroalimentación grupal sea para inspirar, para animar, para mejorar, para edificar, Señor. Te ruego que nos guíes a todos, a todas, a aprovechar al máximo este tiempo, Señor, juntos, que no nos vayamos a quedar sin internet, que estires la batería de Migo y que podamos, Señor, mutuamente contribuir a nuestra preparación y a nuestra formación. No solamente en términos académicos de un buen proyecto de tesis, sino también, Señor, que podamos mutuamente animarnos a tu amor y a las buenas obras. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Bueno, debatí conmigo misma un poco sobre cómo servirles mejor en términos de la retroalimentación a las reseñas. Por motivos de tiempo, evidentemente, pero también porque en vez de ir uno por uno señalando esto estuvo bien, esto estuvo mal, lo que decidí hacer al final fue, al ir leyendo sus reseñas, al ir observando su material, yo iba anotando sugerencias, recomendaciones. Obviamente, una recomendación le sirve a varios. Entonces, lo que decidí finalmente fue resumir todos mis comentarios en 8 recomendaciones que quiero compartir con ustedes. Luego de esto, quisiera que pasemos a un tiempo de preguntas y respuestas más específicas sobre sus proyectos en cuanto a sus reseñas. Por supuesto, cualquier pregunta, si mis recomendaciones, si mi resumen que les voy a presentar aquí no es claro, con toda confianza me dicen y trataré de esclarecer un poco más el punto que quiero compartirles. Bienvenida, Grace. Bienvenida, Teresa Navia. Creo que es el nombre de la esposa de mi hermano, ¿no? Y de allí pasaremos, por favor, a cualquier pregunta sobre enfoques metodológicos, si nos alcanza el tiempo, y con la gracia del Señor que todavía tengamos todos internet. Entonces pasamos a este resumen de recomendaciones. En primer lugar, quisiera enfatizar que una buena reseña es una reseña que está muy centrada en el tema específico que uno ha elegido para la investigación. Es decir, que necesitamos seleccionar muy bien qué libros vamos a usar. No podemos en una reseña bibliográfica para una tesis o para una propuesta de tesis, en este caso, no podemos hablar de todos los artículos y de todos los libros que hemos leído. Los leemos para poder seleccionarlos y decimos, esto me sirve, esto claramente no me sirve, qué pena que leí mucho de esto, pero ya me di cuenta, no es para mí, para este trabajo en particular, y este grupo de artículos, de libros, de material, quizá me sirva. Entonces tenemos 3 grupos.
La reseña bibliográfica se centra, naturalmente, en el primer grupo de fuentes literarias que van directamente a mi tema, sea que uno esté de acuerdo con lo que plantean los autores, las autoras, o que uno esté completamente en desacuerdo. Por eso ni se preocupen, porque aquí yo también, yo leo y digo, no, de ninguna manera acepto esto, pero obviamente hay que referirlo en la reseña bibliográfica, que tales autores postulan esto y que uno como investigadora no está de acuerdo y veremos qué encontramos al hacer nuestra propia investigación. Entonces, la selección no es con quién estoy de acuerdo, con quién no estoy de acuerdo, es qué literatura es útil para mí, qué literatura no lo es y qué literatura quizá. Entonces, esa no, la intermedia, digamos, no había por qué necesariamente mencionarla en este primer borrador. Ahora, espero que todas estas sugerencias que tengo para ustedes les sirvan mucho porque, como saben, en la semana 8 tienen que presentar su nueva versión de la reseña literaria con el doble de libros, el doble de artículos y obviamente una escritura mucho más pulida. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, reiterar esto. Hay que seleccionar muy bien los libros y sin duda uno selecciona mejor en la medida que lee más. ¿Cómo uno sabe qué literatura le va a servir? Leyendo, 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 leyendo. Y es cierto, no todos somos lectores rápidos, pero es importante hacernos la disciplina de cada semana aumentar un libro más, un par de artículos más, para poder seleccionar lo que nos va a servir. ¿Y cuál va a ser el criterio que me va a servir para poder seleccionar qué libros mencionar en la reseña? Bueno, sin duda, voy a darle preferencia a los libros que hablan directamente y a los artículos y materiales que hablan directamente sobre mi pregunta de investigación. Ahora, obviamente, varios de ustedes están haciendo una investigación muy original, muy genuina. Nadie se les ha adelantado. Ustedes van a ser los pioneros en su tema. Felicitaciones por eso, excelente. Pero es muy posible que otras personas hayan hecho estudios paralelos, no sobre el tema de ustedes específicamente, pero ustedes encuentran un paralelo, una relación, una equivalencia. Entonces van a presentar cómo estos investigadores que han trabajado sobre otros temas o quizá indirectamente relacionados con lo de ustedes, han afrontado sus preguntas de investigación. Pero en el caso de otros de ustedes, por supuesto, seguramente hay mucha literatura ya sobre el tema que a ustedes les interesa. Entonces, esto les muestra nuevamente lo importante que es tener muy clara su pregunta de investigación y sus subpreguntas. Una acotación sobre esto de las subpreguntas. He notado, ¿ustedes conocen la diferencia entre fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas? La fuerza centrífuga impulsa del centro hacia afuera, ¿verdad? La dispara se aleja del centro. La fuerza centrípeta jala hacia el centro. La regla de las subpreguntas de investigación es que tienen que ser de tendencia centrípeta, es decir, la subpregunta ayuda a responder la pregunta, no amplía lo que la pregunta principal quiere enfrentar. Claro, esa es una tendencia que todos tenemos porque nos interesamos de distintas cosas. Ay, por esta subpregunta voy a plantear todo este gran alcance. No, no, no. Al contrario, la subpregunta me ayuda a angostar, a hacerlo más concreto, más específico. Y la suma de respuestas a las subpreguntas debiera ser la respuesta a la pregunta principal. ¿Ok? Entonces les pido que por favor revisen bien sus subpreguntas, que no vaya a ser que las subpreguntas lo que están haciendo es más bien abrirles más campo de investigación. Al contrario, piensen más bien la subpregunta como un embudo que les ayuda a enfocarse aún más. Ok. Segunda recomendación en cuanto a reseñas bibliográficas. Necesitamos ser más concisos y concisas. Escribir mucho no es escribir bien. Y nosotros, hispanos, latinoamericanos, españoles, cojeamos de que nos gusta usar muchas palabras.
Entonces, esta recomendación va para todos ustedes y para mí también. Necesitamos hacer muchas revisiones de texto. Y la intención de la segunda revisión, obviamente, en primer lugar, chequear si estamos deletreando correctamente, chequear nuestra gramática, nuestra puntuación, pero también con este lente de cómo puedo decir lo mismo con menos palabras. Entonces, un párrafo, la lógica, ¿no? Cuando uno escribe es que un párrafo es sobre una idea. Quizás este párrafo, en vez de tener 12 oraciones de una idea, puede tener 5 oraciones. Y estoy diciendo lo mismo. Entonces, eso les recomiendo, hermanos y hermanas. Es una recomendación para mí también, cómo hacemos nuestra escritura más concisa. Una reseña bibliográfica no tiene por qué tener 20 páginas. Yo creo que incluso para ustedes yo les pongo en cada semana más o menos cuál debe ser la extensión de su trabajo, pero cuando presenten su propuesta de tesis, probablemente su reseña bibliográfica no pase de 2 páginas. Entonces, no es cantidad, es calidad de cómo han analizado el material. Ok. Otra recomendación, por favor, seamos impersonales. La reseña bibliográfica es no sobre mi intención, sí es sobre la pregunta central, por supuesto, pero no tiene tanto que ver sobre mi experiencia o mi motivación para hacer este ejercicio, esta investigación. Es sobre los libros, sobre los artículos que uno ha estado leyendo con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, semana a semana. ¿Dónde es que yo expongo mi motivación, mi inspiración para este trabajo? Va a ir en la introducción, al inicio en la presentación de la pregunta central, pero no en la reseña. Entonces les pido que la regla que manejemos para las reseñas es que es un texto impersonal, que enfatiza la literatura y no mi experiencia o mi interés personal por algún deseo de expresar. Obviamente, es cierto, nuestro trabajo en SETI es muy personal y muy interdisciplinario, pero la parte personal, por favor, reservémosla tanto para la introducción como para la justificación de por qué queremos hacer esta investigación. La reseña que sea solo sobre el material leído y cómo se relaciona con nuestras preguntas. Siguiente recomendación, y si tienen preguntas sobre esto, por favor, inmediatamente que termine, me dicen, con todo gusto puedo aclarar. Necesitamos que las reseñas tengan una secuencia lógica y que esté bien organizada. Hay distintas formas de organizarlo. Les voy a sugerir 2. Estas 2 formas les voy a pedir a Karen Elisa que me ayude para ponerlas en la plataforma. Entonces no se preocupen, no tienen que copiar palabra por palabra lo que estoy diciendo. Voy a ponerlo a su disposición. ¿Cuáles son estas 2 formas de organizar? Yo soy profesora, entonces mi tendencia es muy académica, muy tradicional en lo académico, ¿no? No tiene que ser así de parte de ustedes, salvo los que se van a manejar más en el ámbito académico. Pero una forma de organizar el material de manera muy académica es mirar la aproximación teórica. ¿Qué teorías, qué enfoque teórico siguen los autores? Y reunimos a todos los autores que siguen la teoría, una aproximación histórica, digamos, por decirles cualquier cosa. Imaginémonos que estamos preguntándonos por qué los países latinoamericanos no son países altamente industrializados, ¿ok? Una pregunta sobre teoría del desarrollo. Bueno, hay autores que explican este problema desde una perspectiva histórica. Entonces, juntaremos a los autores y autoras que pretenden, que tratan de responder a la gran pregunta de por qué Latinoamérica no es una región altamente industrializada, con argumentos históricos. Luego van a venir los que tienen los argumentos estructuralistas. En mi carrera, por ejemplo, en ciencia política, nosotros somos muy estructuralistas. Entonces, esta teoría vamos a englobar aquí autor A, B, C, D, E, que han postulado, de acuerdo a la teoría estructuralista, la razón por la cual Latinoamérica no es altamente industrializada. Otros tendrán una teoría económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una manera de organizar sus fuentes en una reseña bibliográfica. Otra manera más sencilla quizá, especialmente si uno no
se mueve tanto en el ámbito académico, sino más bien en el ámbito de la práctica y de hacer un poco más manejable para el lector, que no sea tan pesado, es la fórmula de cuál, quién, cuándo, dónde, por qué. Es decir, uno empieza describiendo el fenómeno o problema que a uno le interesa. Eso es el cuál. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el fenómeno que uno va a investigar? Básicamente, ¿cuál es la pregunta de investigación? Y luego habla de quiénes son los afectados por el fenómeno. Uno puede ser afectado, las personas pueden ser afectadas positivamente, es decir, un fenómeno bueno que les ayuda. Puede ser afectadas negativamente, o puede tener un impacto mixto en la vida de las personas. Entonces, ustedes allí citan a los autores que dicen que este fenómeno es algo positivo, que este fenómeno es algo negativo, que este fenómeno es medio. ¿Están escuchando con dificultad? ¿Es mi problema de internet? Más o menos se escucha. ¿Puedo hablar un poquito más cerca de la computadora quizá? Está fallando, ¿sí? Disculpen, ok, pero sí lo están grabando, por si acaso, esta sesión. Ok, entonces, ¿quiénes son las personas afectadas? Por ejemplo, nuevamente, cualquier ejemplo que me viene a la mente, si estuviéramos haciendo una investigación sobre el tema de inmigración. Hoy en día es un gran tema aquí en los Estados Unidos, en Europa, qué decir en Sudamérica, por los hermanos y hermanas que están saliendo, o habían estado saliendo, creo que ya no están saliendo tanto, de Venezuela, etc. Es un tema muy candente. Bueno, uno lo puede ver desde la perspectiva de personas afectadas, naturalmente, las personas que se ven forzadas a salir de su país, o de su región, si estamos hablando de desplazamiento interno. Pero también uno puede verlo desde el impacto que tiene en las personas, en el país a donde llegan. Entonces, uno lo ve desde quiénes son afectados por dicho fenómeno y si dicho fenómeno les impacta positiva, negativamente o de manera mixta, como normalmente la vida tan compleja, la vida humana, obviamente va a haber impactos negativos y positivos. Luego pasamos al cuándo y dónde. Entonces allí uno cita a los autores que han hecho investigaciones sobre esto y ustedes van a identificar al autor tal que ha hecho investigación sobre mexicanos y centroamericanos que son inmigrantes en los Estados Unidos durante la década de los 80s y 90s, luego durante la década del 2000 al 2010. Otros autores están viendo el tema en este momento. Y el dónde. Pueden agrupar a sus autores, a los que están viendo el tema de migración a los Estados Unidos, a Costa Rica, al Perú, a Colombia, a Puerto Rico, bueno, donde uno se encuentre, según sea lo que ustedes están encontrando en su literatura, pueden englobarlos así, del cuándo y dónde. Luego pueden también presentar los resultados de su investigación bibliográfica con el por qué. De acuerdo a un grupo de autores, el principal móvil que lleva a las personas a dejar sus países de origen para viajar a los Estados Unidos es la pobreza. De acuerdo a este otro autor, encontró que no, que es la violencia que se vive en su hogar, en su país hogar. Otros serán no, son las expectativas, las aspiraciones de poder crecer en la educación, buscar oportunidades, etc. Entonces uno va encontrando criterios para agrupar a los autores. No hay necesidad que ustedes vayan indicando que uno por uno, si han encontrado que 3, 4 o 40 autores encajan en un grupo particular. Luego lo que también hay que destacar son las consistencias entre los autores y autoras que uno ha leído y las discrepancias, que es lo más interesante, ¿no? Cuando encontramos que hay gente que ha hecho investigaciones serias y que encuentran resultados diferentes a los que otros han hecho sobre el mismo tema o sobre la misma teoría. Entonces hay que destacar esas consistencias, pero también mencionar a los lectores y lectoras las inconsistencias, los contrastes, las
abiertas discrepancias. ¿Cuándo vamos a ver esas discrepancias típicamente? Cuando hay personas que están haciendo una investigación sobre un tema similar utilizando diferentes marcos teóricos, ¿no? Nuevamente, volviendo a mi primer ejemplo sobre por qué Latinoamérica no es una región altamente industrializada, obviamente va a haber una diferencia fuerte entre los estructuralistas y los de la teoría de rational choice en economía. Diferencias incluso de índole político en estas teorías. Entonces, eso es lo que hay que destacar. En la medida que uno encuentre literatura relevante para su tema. No es que va a haber este tipo de literatura de teoría sobre su tema en todos los casos. Como digo, hay algunos de ustedes que están trabajando temas muy nuevos, muy originales, y que más bien ustedes van a ser los pioneros y pioneras en trabajar estos temas, y lo que tienen que hacer en ese caso entonces es encontrar proyectos paralelos. Ok, en cuanto a secuencia lógica, quería agradecerle públicamente a Grace por darnos autorización para compartir su reseña bibliográfica, especialmente porque es un buen trabajo que modela bien el seguir una lógica. Se presenta la pregunta central o el problema central de investigación y luego se vienen entrelazando lo que han dicho distintos autores, investigadores, etcétera, sobre el tema, y así se presenta al lector cómo ha ido evolucionando la literatura sobre esto. Aquí quisiera hacer una acotación sobre citas. Cuando uno está usando palabra por palabra, sea lo que ha escrito un autor o autora, o las palabras de un poema, o de una canción, salvo que lo pongan completo. Si están citando solamente 2 o 3 oraciones, tienen que ponerlo entre comillas. Tiene que ser evidente para quien lee que ustedes están citando literalmente, textualmente, a otra persona. Las comillas significan algo así como honor a otro, no es a ustedes mismos porque están citando. No se olviden que hay que siempre cerrar las comillas para que los lectores sepamos cuándo termina usted de usar el texto de otra persona. Pero ¿qué sucede cuando nuestra cita es un poco larga? Si tenemos hasta 3 líneas que es de texto de otro, yo diría comillas bastan. Pero si usted tiene un texto de otro que tiene 4 líneas o más, ya no use comillas. Lo que tiene que hacer es un bloque aparte, es decir, darle un espacio adicional, usar la sangría, le dicen en su país, el tab, ¿cómo le dicen en su país? No, el sangrado, tienen distintas nombres, pero la idea es que debe haber un bloque a espacios simples. Se supone que todo lo que usted está escribiendo está espacio doble o 1.5. Cuando está citando, ese bloque debe ser espacio sencillo. Espacio de 1, no doble. Y ya no usar las comillas. Entonces así, si por ejemplo va a poner un poema o una canción completa o un salmo o media página tomada de algún autor o autora, eso va a ser un bloque que va a alertar al lector que todo ese texto largo pertenece a la autoría de otra persona. Ok. Ya hablamos de la fórmula del cuál, cuándo, dónde, por qué. Ok. Otra recomendación que quisiera hacerles es que es útil también identificar la metodología de investigación usada por los autores que ustedes han consultado. De hecho, si no me equivoco, esta semana o la próxima ustedes van a estar escribiendo o justificando su metodología. También van a justificar qué técnicas de investigación van a usar. Y una excelente forma de justificar es precisamente haciendo referencia a estudios que ya satisfactoriamente han aplicado estos métodos y han encontrado buenos resultados. Entonces, identificar cómo los autores que ustedes están leyendo, especialmente en el caso no tanto de personas que están proponiendo, ¿cómo decirlo? Proponiendo lo que ellos consideran algo normativo, ¿no? Lo normativo es meramente teórico. Yo digo, así debe ser, no me estoy preocupando por encontrar evidencia en el mundo de que así debe ser. Entonces, si es algo normativo, obviamente no va a haber mucha metodología.
Pero si es algo basado en la investigación empírica que da evidencia para luego la conclusión normativa, entonces es excelente, porque ustedes pueden aprovechar la idea, la metodología usada, las conclusiones basadas en la evidencia. Entonces es mucho mejor encontrar estudios de investigación que presentaciones puramente normativas o elucubraciones intelectuales que no tienen conexión con la realidad en algún contexto del mundo. Obviamente ustedes no se van a reducir solamente en la literatura, en la revisión de la literatura, el mundo es el objetivo, ¿no? Pueden leer de literatura de todas partes del mundo. La investigación de ustedes sí tiene que estar anclada en un contexto particular, probablemente su propio contexto o un contexto que conozca bien, pero cuando al leer sí puede leer literatura de todas partes, de todas las regiones del mundo. Obviamente también la latinoamericana, ¿no? Es la principal, pero no es la única en la reseña. Finalmente, ustedes saben, ya se acerca en 3 semanas, 3 semanas. En la semana 8, ustedes van a tener que volver a presentar su reseña. Y va a ser mucho más fácil en el sentido de que ya hicieron una. Aquí les estoy dando mis humildes recomendaciones. Fabio también les dará sus comentarios individuales. Entonces van a tener ya un fundamento, un primer borrador con que trabajar. Pero además tienen que cubrir el doble número de libros, el número de artículos y de otras fuentes. Hacia el final de esa reseña, la versión mejorada, la versión corregida y aumentada, sería muy útil que el último párrafo, como conclusión, ustedes indiquen cómo lo que han leído contribuye a su tema. ¿Qué ha sido útil? ¿Qué les ha sido más útil para perfilar su tema de investigación? Y tan importante como decir, debo agradecer a tales autores porque ellos son los que más me están ayudando en mi trabajo, también mencionar cuáles son las lagunas, las carencias, que ustedes por más que han leído no han encontrado ningún autor que trabaje este tema importante, esta subpregunta de su tema, o que falta esclarecer porque los autores están en conflicto, porque no hay consistencia en los hallazgos que han tenido. Entonces, identificar lo bueno, lo que aprecian, lo que les va a ayudar, pero también destacar las ausencias, las carencias de qué no hay en la literatura. Y nuevamente, eso les va a ayudar mucho cuando tengan que trabajar en la justificación de toda la tesis, ya no para la propuesta, sino para la fase final, cuando ya tengan que escribir su tesis. Allí es a donde van a volver a su reseña bibliográfica y les va a ayudar a justificar la tesis. Muy bien, este es el resumen de recomendaciones. Reitero que voy a poner este documentito a disposición en la plataforma para que espero les sea útil. Y ahora más bien quisiera abrir a preguntas de ustedes específicamente sobre estas recomendaciones y cómo se conectan con sus trabajos. Y luego podemos pasar a preguntas que tengan sobre su metodología de investigación. Entonces, con confianza, ahora sí quítenle el mudo y solamente creo que basta que empiece uno a hablar con sus preguntas. Okay. Sí, adelante, amigo. Tengo una pregunta respecto a lo que mencionaste al principio de no escribir las reseñas desde la experiencia propia. Correcto. Ajá. Pero mi pregunta va más bien Es que cuando yo estuve en la universidad nos habían enseñado que el texto en ese tipo de investigaciones se escribe siempre en infinitivo. ¿Eso es correcto o puedo escribir desde primera persona? Ah, ya, muy bien, el estilo de penmanship. Ok. No he tenido oportunidad de hablar con la rectora sobre esto. Te voy a dar mi preferencia personal. Fabio quizá me puede ayudar también porque Fabio escribió una tesis excelente. Perdón, hay un poquito de interferencia de otro. Parece que es la televisión o algo.
Ok. Mi preferencia es, como decía amigo, hablar en tercera persona. Gracias. Es, por ejemplo, en vez de decir mi opinión es tanto, decir una opinión prevaleciente es tal. En vez de decir en mi investigación encontré esto, decir el investigador o la investigadora encontró esto. Es decir, cambiar. Fabio, ¿tú recuerdas si hay un requisito en SETI para hablar en primera persona o tercera persona? Eh, realmente no recuerdo si hay algo esclarecido o Si tenemos una norma. que sea establecido. Ajá. No lo recuerdo realmente, pero sí, usualmente se usa la tercera persona. En Aunque tu tesis tú escribiste en tercera persona, ¿verdad? sí, Ajá. más que todo porque estaba eh, rescatando también la narrativa de las personas que estuvieron Sí. involucradas en la investigación, no Ajá. tanto como mi punto de vista. Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, quedemos en esto. Yo voy a consultar con la rectora, por si acaso SETI en algún otro momento el comité académico haya decidido algo específico sobre esto. Y voy a regresar con ustedes para la próxima videoconferencia. No, no para la próxima videoconferencia, creo que para el lunes les puedo tener una respuesta y les mando por el fórum la confirmación de si tienen que escribir en tercera persona o es aceptable en primera. Gracias, amigo. Muy buena pregunta. Buenas noches a todos. Por lo general, tanto en la tesis como en la tesis doctoral, siempre se escribe en tercera persona, por regla general. Sí. Últimamente en los trabajos interdisciplinarios así veo más primera persona, pero yo personalmente coincido con César, me inclino por algo más impersonal. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Una pregunta. Sí, adelante. Sí. Cuando estaba en la composición del desarrollo del texto, me encontré con la dificultad de que tuve que usar en línea la metodología de las citas bibliográficas o al pie de página, el escrito, y en uno de los documentos que encontré que me puso, traté entonces de hacer lo que Balmaceda indicó del asunto entre comillas, pero como no entendí bien el concepto, así que lo uní a la secuencia lógica del párrafo que estaba construyendo. Entonces me gustaría, de ser posible, que si acaso puedo después compartir el documento de donde lo bajé para ver si es el mismo que usar. Eso en César, cuanto se al formato del entrecortó. texto, sí. Ajá, se entrecortó. Te escuché hasta que decías que querías mostrar el texto original. Sí, En texto se cortó lo si que decía. gustan, pues, Sí, sí, a si ver. gustan, puedo compartir la fuente de donde saqué la literatura, entre comillas, ¿no? Ajá. Pero si no, pero por lo menos para compartir. Uh-huh. No me queda claro si me dices que pones entre comillas el texto, no la fuente, ¿verdad? La fuente va al pie de página. La fuente. La fuente que estoy citando, que es líneas. Las fuentes, el nombre del autor, el nombre del libro, la página, toda esa información va al pie de página. Sí, me Ajá. refiero al texto, pero que Ay, es qué parte del que lástima, se estoy citando. entrecorta. Ajá.
No sé si solo yo tengo el Bueno, problema si de no acaso lo escuchar a escribo. César. A ver, por favor, por favor. Ajá. Sí, se puede enviar por aquí, nos dice Tori. Si es Sí, una... A ver, sí. por favor, porque está muy entrecortado. Aprovecho mientras César comparte la idea por el chat. Algo que quería mencionarles también es que no siempre uno tiene que citar, entre comillas, lo que ha dicho un autor para hablar de las ideas de ese autor. Si uno está usando nuestro propio lenguaje resumiendo la idea, uno igual pone el numerito para el pie de página y citamos a quién pertenece esta idea. No hay necesidad de poner entre comillas y las palabras específicas del autor si nosotros estamos resumiendo, pero sí hay necesidad de darle crédito al autor de tal idea que nosotros estamos resumiendo. Perdón, es decir, se puede hacer una César, ¿cómo vas paráfrasis. con el chat? Escucho entrecortado, pero voy a poner alguna información para luego enviar posteriormente el link o la dirección del documento que bajé. Muy bien, gracias. Qué lástima, me está saliendo esto que siempre me pone tan nerviosa, que es conexión inestable, conexión inestable. Así que apurémonos con las preguntas. Me parecía que, Trifón, ¿tenías tú una pregunta, hermano? Sí, sí quería hacer Adelante. dos o tres preguntas. Es decir, cuando se hace una paráfrasis, obviamente que estamos de alguna manera haciendo una interpretación del texto que nos dicen, no es necesario poner entre comillas, pero sí Correcto, ponemos el pie de página, claro, dando crédito a la persona o en este caso al artículo de donde se haya sacado. perfecto. Ahora, otro asuntito que yo tenía era el siguiente, ¿no? He sufrido, y le soy sincero, y sigo sufriendo con el tema de la bibliografía, uno al tema laboral y dos al tema de conseguir fuentes. ¿Es posible sacar datos de monografías? ¿Eso es posible? Es decir, entrar a monografías y tal vez ver algunos datos que nos puedan servir y con las fuentes que ellos tienen, o eso sería considerado plagio también, de alguna manera. Ah. ¿A qué Y se refiere con monografía, hermano? no, no es cierto, hay trabajos de ¿No monográficos de, publicados o sí publicados, como publicados. tesis Sí, de son universidades? tesinas, como unas pequeñas tesinas, no Ay, necesariamente correcto. tesis, Si ¿no? son tesis que han sido aprobadas por universidades, está muy bien. Y no es plagio siempre y cuando uno reconozca cuál es La la fuente. fuente. Ajá. Ay, me quedé, perdí. ¿Los Sí, no, perdí? estamos bien, Ah, ya estamos estamos. Ok, se puso congelado. Eh, entonces, digamos, si usted encuentra, por decirle algo, ¿no? Que ha habido, Luis Pérez ha publicado una tesis en la Universidad de Cochabamba y que él tiene en su tesis los datos que son relevantes para su investigación, siempre y claro, cuando uno diga de dónde vienen estos datos, que vienen de la tesis de Luis Pérez de la Universidad de Cochabamba, página 20 a la 23, eso no es plagio, está perfecto porque usted está reconociendo de dónde viene. ya, o sea, Siempre y cuando sean tesis. claro, Ok, no asumiendo como si yo lo hubiera investigado y claro, tomando los datos que Luis Pérez en este caso haya sacado, sino exacto, diciendo, es de la tesis tal, que fulano de tal hizo, ya, entonces, perfecto. y Mi otra cosa, problema es, un segundito porque falta la segunda parte de que qué pasa cuando no es tesis, porque la internet está llenecita de papers, de escritos de gente que ha subido sus escritos, algunos serán magníficos y otros no tanto. ¿Y cómo sabemos si no ha habido un chequeo de la universidad para decir esto está bien hecho y esto no? Por eso digo, si son tesis, estupendo. Otros trabajos subidos que no tienen el respaldo de que han sido aprobados por una universidad, yo personalmente no me sentiría confiada en esos datos. Lo otro que hay que tener cuidado es que usemos datos recientes y muchas veces las tesis, por ejemplo, si hay una tesis publicada del año 2018, lo más probable es que los datos son del año 2017 o antes. Entonces, ¿qué resulta? Que para la tesis que ustedes van a escribir ahora en el 2020 o en el 2021, ya los datos son un poquito desactualizados. Entonces, tengan cuidado con eso. Siguiente pregunta, Trifón. Y de ahí Tori. quería hacer la siguiente pregunta. Le soy sincero, he sufrido literalmente bastante con el tema de la bibliografía.
Y no sé si se puede citar diccionarios, ya sea seculares o diccionarios bíblicos sí. teológicos como fuentes. Por Porque supuesto. en algunos casos he visto que no los admiten, que no los permiten. Ahora, No, sí. Ajá. ahora en No, el no, caso sí. de textos bíblicos, lo más tradicional es el Reina Valera 60, ¿no es cierto? O sea, pero también en algunos Cualquier casos, otra versión pero publicada aclarar qué está bien. versión es, si es que no es Reina Valera Correcto. 60. Eso. Hay que identificar la versión que uno usa de la palabra. Muy bien. Ya, Sí, pero bueno, cualquiera está bien. Y si es una paráfrasis bíblica, también hay que mencionar eso, ¿no? Que es una paráfrasis. Por ya. ejemplo, Dios habla hoy, the message, la palabra, esas no son traducciones literales, sino paráfrasis, que también son buenas, pero hay que mencionar que son paráfrasis. No necesariamente entre comillas. No entre comillas, pero hay que poner la fuente. Ujú. Ya, Sí. bien, bien, gracias. Marcel, una cosita, ¿están usando Gestor, J-S-T-O-R, que es una herramienta Gestor. que hemos... Ah, ya, ok, porque es He una tenido el colección muy inconveniente, amplia. he tenido el inconveniente de que a temas que he tratado de investigar y de buscar justamente en este En gestor, Gestor, ajá, eh, dice acceso restringido, es decir, no ¿no tendría un había? acceso libre. Y Ajá. entonces, al menos para el tema que yo he buscado, y a la verdad me gustaría hablar en algún momento con usted así para un Sí, poquito más. con eh, todo gusto, ajá, para ver de dónde buscar más fuentes, sí. Pero he divagado y sigo hasta cierto punto divagando en el tema, si es que va a ser aprobado o no para ver eso, ¿no? Entonces Ya. le rogaría, por Eso favor. sí, conversémoslo, planeemos una cita. Hermanos, hermanas, yo estoy aquí para servirles. Planeemos citas si quieren hablar sobre el tema central de su investigación. Si lo que ustedes necesitan es apoyo más bien técnico, por ejemplo, cómo acceder a Gestor, cómo buscar, ahí sí les pediría que hagan la cita con Karen Elisa, que es mucho mejor que yo en estas cosas. Entonces, si quieren discutir sobre el tema y cómo hacerlo y qué metodología, estamos a las órdenes. Tori, gracias por tu paciencia. Adelante. Mi pregunta va un poco sobre cuáles fuentes podemos referirnos. Y bueno, yo soy en el caso de que tengo un tema que no ha sido altamente estudiado, estoy buscando paralelos. Pues también es un tema de evaluación de instituciones que es realmente algo práctico, que, por ejemplo, una institución podría tal vez prestarme su evaluación hecha por personas internas, pero que nunca ha sido publicado. Y me pregunto, especialmente para nosotros, las personas que estamos haciendo cosas muy prácticas, si podemos como dar un poco de contexto que demuestra por qué nos parece útil y válido este recurso, si también podemos citarlo, aunque no fuera publicado, Por no fuera supuesto. revisada así. Sí, por supuesto. Lo único que te recomendaría es que en la fuente aparezca, por decirles algo, ¿no? Informe de assessment, ¿no? Evaluación de la Universidad de Nyack de 1998, por decirte cualquier cosa. Entonces, poner allí no publicado. Entonces ya el lector sabe, la lectora sabe, wow, esta investigadora ha ido hasta la Universidad de Nyack, ha pedido o por internet ha solicitado el informe, se lo han dado, pero este no es un informe abierto al público. Entonces, obviamente, si toda tu tesis, uy, les perdí ahora sí, los veo todos tiesos. ¿Están? Te escuchamos, pero ya perdimos, ya está congelado el vídeo. Oh, hablé demasiado pronto. Hola. Ay, ya sí te escuchamos. Ay, qué pena. Sí, ¿Aló? te escuchamos bien. ¿Se escuchan bien? ¡Volvimos! ¿Se Ya. escuchan? Es que me sale este anuncio que tu internet está muy mala y me asusto. Ok. Entonces decía, Tori, está excelente. Lo único que sí hay que cuidarnos es que no se puede escribir una tesis en base a una serie de documentos no publicados. Entonces, si hay de 100 fuentes que vas a usar, 50 son este tipo de ejemplos de investigaciones y lo que han encontrado está bien. Pero si me dijeras, tengo 10 fuentes y 9 son de este tipo, te diría, de repente tenemos que cambiar de tema. Buen punto. Tengo una Sí. otra pregunta.
Sí, a ver, perdóname, amigo, un segundito. Me parecía que Abdiel estaba esperando, si no le damos la palabra, amigo. Adelante, amigo. Yo, ok. Antes mencionaste, bueno, yo también tengo un tema que es súper abstracto, me cuesta mucho por eso, me cuesta mucho aterrizarlo, y ahorita mencionaste que se pueden utilizar investigaciones paralelas. Correcto. Cuando decís investigaciones paralelas, estás hablando, por ejemplo, un investigador desarrolló un tema que es totalmente diferente, pero está como, ¿cómo te lo pongo? Digamos que un investigador está tratando de averiguar qué piensan los padres de familia de la educación sexual en las escuelas de sus hijos. Ok. Está sugiriendo que yo intente ver qué metodología utilizó este investigador para aplicarlo a mi investigación. Es eso lo que entendí. Sí, pero tendrás que justificar cuál es la conexión, si bien no es el mismo tema, Ajá. por qué encuentras que esta metodología utilizada para este estudio Okay. es razonable para tu estudio. Ok, perfecto. Eso es. Gracias. A ti. Siguiente pregunta o comentario, por favor. Me parece que hemos perdido algunos estudiantes, qué pena. Yo Sí, quería Grace. comentar, quito el video porque está muy mala mi señal también. Ya. Quiero preguntar o bueno, comentar que en mi tema he estado buscando libros y me ha dado bastante dificultad encontrar libros electrónicos por menos de $50 cada uno. O sea, hay buena literatura, pero está súper difícil conseguirla. Y también, pues, habría algún libro que uno dice, bueno, voy a invertir, pero al final, como todavía estamos en una etapa que no estoy tan segura por qué línea de interpretación me voy a ir, no quiero hacer este tipo de inversiones. Por supuesto, entonces, claro. Quiero saber algo adicional a Gstore. Acá en Colombia he encontrado que hay una red de bibliotecas y les doy la idea a todos que busquen por ahí porque hay bastantes cosas ahí que está todo por internet. Entonces me he sorprendido con algunas cosas que he encontrado ahí. Excelente. Puede que en otros países también las haya, pero todavía no es mucho. En términos de libros, ¿qué recursos nos recomiendas? Ok. Probablemente para libros uno tendría que ir a buscar a una biblioteca física de las universidades locales. No sé qué tan fácil sea en sus países respectivos. Obviamente ahorita no vayan, por favorcito, que todavía estamos en lockdown, pero la idea es que las bibliotecas todavía son relevantes. Cuando con la gracia del Señor pase esto, hay que volver a las bibliotecas, hay que buscar de repente amigos, amigas que están matriculados en universidades que nos permitan visitar con ellos sus bibliotecas y buscar. Lo otro, Grace, que me viene a la mente en tu caso y probablemente en varios casos, es que si ustedes saben, por ejemplo, que hay un autor que trabaja mucho el tema de ustedes. Voy a hablar del tema de Grace como ejemplo, ¿no? Grace se pregunta, no quiero repetir la pregunta de Grace porque probablemente no la puedo decir bien, pero él es la conexión de la espiritualidad de uno con recursos para cuando uno enfrenta problemas de salud mental en la familia o que uno está cuidando de alguien que sufre un problema severo de salud mental. Entonces, digamos que en ese tema, una de las autoridades del tema, por decirles cualquier cosa, es Ruth Padilla. Y que usted ha encontrado que hay un libro de Ruth Padilla que es súper importante sobre este tema. Mi recomendación es vayan a Gstore o a internet y pongan Ruth Padilla y miren todo lo que esa autora, ese autor ha escrito, porque si es una autoridad tan reconocida en el tema, lo más probable es que tenga muchos más escritos sobre eso. Entonces, aun si uno no puede tener acceso al libro perfecto, que era lo que uno quería, puede ser que en internet haya resúmenes del libro, artículos que haya publicado la autora,
comentarios de otros investigadores sobre ese libro, y etcétera, que uno puede usar también. Lo importante es siempre citarlos bien para no dar a entender equivocadamente que uno ha tenido el libro que uno quería en primer lugar. Es como una salida así un poquito on the side, ¿no? De costadito, pero algo que les puede ayudar. Y de repente, quién sabe, encuentran un mejor libro o un mejor artículo de esta autora que es una autoridad en su tema. Aquí están sugiriendo en el chat algunos lugares donde entrar. El Google Scholar, no sé si se traduce Google Académico, nunca lo he visto yo en español, pero Google Scholar tiene una colección muy amplia de artículos. También, a ver, yo les voy hablando de salidas de costadito. Yo estoy a disposición. Si ustedes encuentran que existe algún artículo de algún autora importante, que ustedes no logran encontrarlo, mándenme a mí el nombre y el nombre del autor o autora y el nombre del artículo, porque yo trabajo para una universidad muy grande y tenemos un acceso a una biblioteca digital envidiable. Entonces, si yo puedo conseguirles el PDF, no de todo el libro probablemente, pero por lo menos tal capítulo o un artículo, para mí va a ser un gozo muy grande poder servirles de esa manera. Entonces, me ofrezco, estoy a su disposición para esto. Aquí me dicen que Oscar había dejado una pregunta, perdóname Oscar que no... pero ya le respondí, ¿verdad? Esto de, no vi en las normas de formato qué tipo de letra y espaciado debemos usar. Entonces Oscar sugiere el tamaño 12, doble espacio con márgenes de 1 pulgada. Correcto, ese es el más estándar. En Arial o en Times New Roman es el estándar para académicos. Así que muchas gracias más bien, Oscar, por recordarnos esto. Siguiente pregunta, por favor. Sí, adelante, Oscar. Podría, gracias. Ya tengo un poquito menos de ruido acá. Bueno, yo primero, varias cosas. Uno, como estudiante también de la Universidad de Boston, también tengo acceso a muchos recursos. Le escribía a Grace, pero creo que también lo puedo hacer para todos. Yo también podría mirar que en la biblioteca si tengo acceso a algunos recursos. A veces podemos descargar los libros completos, a veces por capítulos. Pues bueno, es para apoyarnos. De hecho, todas mis reseñas y todo, lo que he hecho con este proyecto para CETI, lo he hecho tomando fuentes de allí. Lo que sí es que mucho está en inglés, ¿no? Pero bueno, ahí lo podemos ver. Lo segundo, que te tomo la palabra, Nina, absolutamente y públicamente. Quiero darle muchas gracias a Nina por su paciencia, porque he estado atrasado, pero he estado adelantándome. Por razones muy comprensibles. Sí, gracias. Entonces, y yo no soy un investigador social, pero estoy en esa formación y definitivamente me doy cuenta de que profundizo cada vez más en mi tema y en mis preguntas y en la reseña, y me doy cuenta de que tengo menos idea de qué es lo que estoy haciendo. Y es muy fácil caer en algo que es sobredimensionar, sobrediseñar el proyecto. Yo me estoy dando cuenta de que estoy como apuntando a muchas cosas, entonces te tomo la palabra en cuanto a hacer una cita y hablar más concretamente. Por favor. Esa parte. De mil amores. Y te agradezco mucho. Y había un último tema también relacionado con el tema de formatos, pero se me acaba de ir en este momento, pero si vuelve ahora lo vuelvo a decir. Perfecto. Sí, perdón, gracias. Sí, no, muchas gracias a ti. Creo que perdimos a César, qué lástima, y a Trifón también. Seguimos por acá, seguimos por acá. Ah, qué gusto. Qué bueno que estés. Ya no te veo el rostro. Ok, ¿algún otro comentario, pregunta? Si no, me gustaría que pasemos a las preguntas sobre enfoques metodológicos, si es que las hubiere. Y si no, ya les dejo descansar. La verdad es que estamos aquí a disposición. Si hubiera alguna otra pregunta sobre cualquier otro punto en la materia, también aprovechemos en aclararlo. Yo tengo una consulta.
Adelante, Carlos, por favor. Oh, perdón, el video. Ah, ya, ahora sí. Ahí estás. ¿Qué tal? Buenas saludos a todos. Tenía una duda. Yo, por ejemplo, he estado modificando mis preguntas, los objetivos, la pregunta y las subpreguntas constantemente, justamente por el tema de tal vez ir investigando algo, darme cuenta de otras cosas. Entonces he estado en idas y venidas por ahí. Y lo mismo, o sea, algo que me preocupa es darme cuenta además después de algo que quizás quiero hacer o quiero quitar. Esa flexibilidad, ¿qué tan bueno es o cómo es posible, digamos, para posteriormente? Exacto, y esa es la forma de aprender, hermano. La investigación social o la investigación, en nuestro caso interdisciplinaria, trayendo lo social y la reflexión teológica, no es fácil. No es así algo que salga naturalmente, ¿no? Creo que es más fácil pasarnos una hora o un par de horas elucubrando sobre cuántos ángeles se pueden parar en la punta de una aguja, porque no tiene nada que ver con la realidad. Pero lo que nosotros estamos intentando hacer demanda mucho esfuerzo. Así que más bien te felicito por darte cuenta de que está demandando esfuerzo y que hay que revisar. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, les hemos pedido que hagan 2 reseñas. No es que hagan 2 reseñas, sino que hagan un primer borrador de la reseña y luego una reseña pulida la semana 8. Y en la semana 10, cuando van a presentar un prototipo de lo que sería su anteproyecto de tesis, ahí es donde van a tener oportunidad de revisar cada una de las tareas que han hecho y ver los comentarios tanto de Fabio como de una servidora, y también los cambios que ustedes se dan cuenta después de seguir leyendo cada semana. Lee, ya realmente lo que dije la primera semana no es lo que quiero hacer. Es un perfecto momento para cambiarlo. Y lo más probable es que luego, cuando tomen misión y práctica 1, y luego misión y práctica 2, que es cuando van a tener la oportunidad de hacer la investigación, prácticamente la intervención en la realidad, ahí también van a seguir puliendo sus ideas y después de eso recién es que van a presentar su anteproyecto de tesis. Entonces, mi anhelo es que lo que ustedes van a presentar en la semana 10 de este seminario no va a ser tal cual, esta es la propuesta de tesis que va al comité académico, pero que sí les dé una facilidad para luego corregir lo que haya que corregir y no sea un trabajo titánico otra vez armar una cosa completamente distinta. Así que sí, adelante y a seguir puliendo y a seguir ajustando donde haya que ajustar o soltando un poquito donde haya que soltar. Y de hecho, permítanme un comentario que quería hacerle a Tori y se me escapó. Es que espero, Tori, que cuando lleves misión y práctica 1, yo personalmente le he pedido a la profesora Mariela que enfatice un poquito más los proyectos de evaluación. Ustedes saben que, y lo vamos a conversar más en las siguientes semanas, una manera de cumplir el requisito de tesis de SETI es no haciendo per se un proyecto de investigación tradicional académico, sino eligiendo una iglesia, una institución, una organización, una asociación, un esfuerzo local y haciendo una evaluación de esto. Entonces, espero, Tori, que te sea muy útil este pedido que le he hecho a Mariela de profundizar un poquito más, porque además creo que para todos nosotros que estamos con un pie en lo académico y un pie en lo práctico, siempre evaluar proyectos es muy, muy útil. Gracias. A ti. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre cualquier otro tema vinculado a nuestro seminario de tesis. Bueno, demos gloria a Dios que nos alcanzó la internet y espero que a Amigo le haya alcanzado la batería. Les dejo entonces más bien para que de repente por ahí esta noche utilicen una horita para leer algo más para su reseña bibliográfica. Perfecto. Un gran abrazo, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga y les ayude en todo. Gracias. Mándenme nomás por email y hacemos la cita para poder conversar específicamente sus dudas sobre su proyecto, ¿sí? Muchísimas gracias, profesora Nina. Muchas gracias y saludos a esos compañeros. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias, Karen Chao, Elisa. saludos. Abdiel, adiós, adiós.
Hasta luego.